Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Ramos y hoy vamos a profundizar sobre el tema del Ferrocarril Nacional de Honduras. Su historia de tanto como decayó en Honduras, ese gran proyecto que vino a fortalecer años atrás a Honduras, pero años ahorita ya no tenemos este gran proyecto. Empezamos con el Ferrocarril Nacional, su historia e incidencia en el desarrollo económico. Al final del siglo XVIII, después de un largo periodo de estudio, evaluaciones y proyectos, la corona española llegó a la conclusión de construir una vía interoceánica que desembocara en el Golfo de Fonseca. Esto se dio cuando el general nicaragüense José Santos Zelaya recibió la vista del señor Washington Valentín, agente del Rosario de Mining Company, y revisado especial de Elihu Ross, quien les manifestó: les daremos todos los elementos para que este proyecto fuera de un gran avance y que uniera las costas del norte y del sur de Honduras. Los gobernantes hondureños se daban una cuenta de lo conveniente que resultaría este maravilloso proyecto. Por ambas costas, tanto del norte y del sur, unirlas en vías férreas. Las implicaciones sociales y económicas derivadas de la construcción de tal líneas de comunicación eran evidentes ante los ojos de los dirigentes de la nación. De lo que se percataban tales gobernantes, y preferimos pensar que hacían una buena intención, era que los propósitos de las grandes potencias imperiales no se limitaban a la construcción, que los intereses de misma no concordaban con los deseos de engrandecimiento del país del Istmo. Esto quiere decir que Honduras iba a estar en una posición económica muy elevada. De aquí que la historia del nacimiento del ferrocarril hondureño no pueda separarse de la historia de las ambiciones e intervenciones de Estados Unidos e Inglaterra en tierra hondureña y centroamericana. En resumen, durante el año en mención, ingleses y norteamericanos se lanzan al proyectar el ferrocarril transísmico, que, como dije antes, era de la costa del norte hasta la costa del sur. Una base naval en el Golfo de Fonseca a explotar recursos naturales del país y consolidar su interés mediante acuerdos. Se garantiza la dominación sobre una enorme faja de suelo nacional y logran armonizar de algunas deudas, todo ello en cambio de una sola promesa. En fin, se inicia la obra ferroviaria. 10 años más tarde, el general José María Medina, en su carácter de presidente de la República, dictó el acuerdo de 1866, mediante el cual se otorgaba en plenos poderes de Carlos Gutiérrez y Víctor Herrán, ministros hondureños en Londres y París, respectivamente, con el objeto de negociar y firmar cualquier convenio de construir el ferrocarril que partiera de Cortés hasta el Golfo de Fonseca. Varios gobernantes o gente que tenía poder en Honduras estaba fuera en los países extranjeros involucrados, Inglaterra, Estados Unidos, para que este proyecto fuera uno de los mejores proyectos en Honduras. Así se inicia y también así como corrupción, así se inicia uno de los grandes dramas más oscuros, trágicos y vergonzosos, grotescos de la historia hondureña. Drama en que aparecen los hijos de la patria, los hijos malos de la patria, y en el que estuvieron muy representados la perfidia, astucia y avaricia de firmas financieras de Inglaterra y Francia, muy poco escrupulosas. En junio de 1870, Carlos Gutiérrez combinó a los señores Bischofsheim y Goldsmith una nueva emisión de bonos por un total de 2.500 libras esterlinas. En noviembre de 1871, el gobierno de Honduras trató de lograr otro empréstito con el objeto de convertir líneas parciales construidas en su ferrocarril para buques de transporte con sus cargamentos a través de Honduras. Honduras empezó a crear más dinero para poder arreglar su ferrocarril y decir: necesitamos dinero para poder arreglar vías, tener más maquinaria, pero sabemos que todo era un fracaso, proyecto que fantástico que nadie afortunadamente atendió. En 1872 se suspendieron los trabajos de ferrocarriles y se rescindieron los contratos del mismo, a causa de la inexistencia de fondos. En conclusión, hasta 1875 la deuda total por principales intereses ascendían a 6.527
1.393 libras esterlinas y la suma pagada a los contratistas de ferrocarril llegó a 689.745 libras esterlinas. En fin, ¿qué podemos decir del ferrocarril? El ferrocarril fue uno de los grandes aportes a Honduras. Esto quiere, Honduras en esos momentos podía tener una condición económica muy elevada, cosa que gobernantes de ese tiempo, tanto como ahora, no fueron capaces de tener esos fondos y en verdad invertirlos en el ferrocarril. Hoy en día estamos en una gran deuda externa, por decirlo como se dice, que Honduras nunca no se ha librado de esa deuda. Tantos préstamos que se adquirieron de otras empresas internacionales que ahora lamentablemente el gobierno de Honduras debe. Eso es todo por hoy. Muy buenas tardes. Estamos aquí presente con Ángel González, conocedor sobre el Ferrocarril Nacional de Honduras, y vamos a tocar algunos puntos de importancia sobre este gran tema. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Gracias. Bueno, para empezar quisiera saber el origen del ferrocarril y qué países fueron los más involucrados en este gran proyecto en Honduras. Ok, la historia del ferrocarril viene desde los años 1860 y pico, o 1870, desde que era presidente el general Cabañas. La ayuda vino desde Europa, países como Inglaterra y Francia. Sí, ¿no? Pero a raíz de un golpe de estado que le dieron al presidente Cabañas, y eso que ya era república, le dieron un golpe de estado y pues no se pudo terminar el proyecto, pero después vino el presidente José María Medina, que él fue el quien terminó de recibir todos los fondos que enviaron desde Europa, aproximadamente 4 millones de libras esterlinas, que era mucho dinero para completar toda la obra, que al principio era que iba a ser interoceánico. Ese era el sueño del general Cabañas, de hacerlo de puerto a puerto. De acuerdo, pues. Sí, hablaba de Panamá, tener algo así como el canal de Panamá, solo que en vía terrestre. Sí, no, de hecho nosotros fuéramos superiores a Panamá si existiera el ferrocarril. Me imagino. Es de mucha más economía, porque o sea, hacer subir los niveles de mar en canales, algo que toma mucho tiempo, me imagino que dinero, porque atrasan a los barcos, y el ferrocarril solo va directo. No afectaría nada en la población, imagino, en el modo de transporte. No, para nada. Las rastras serían un poco reducidas, que eso ya que afecta mucho también al ambiente. Sí, exactamente, el ferrocarril, ellos solo hacen el terraplén, ahí ponen las vías en medio del bosque o lo que sea, y no molestan a nadie, no hay cuestiones de atraso por el tráfico, peligros que vayan a peligros de atropellar a quien siempre hay, porque siempre hay gente por decirle así, ¿cómo le podemos decir esa palabra? Imprudente, que se pone en las vías del tren y puede haber un accidente. ¿Qué diferencia tienen los colores de las locomotoras? Unas que son negras y otras que son amarillas. Ok, las primeras que vinieron fueron las de vapor. La primera que vino acá fue en el 1870 y se llamaba Medina, que es de la que andaba aquí en San Pedro Sula con un coche de pasajeros. Ese era el color negro ya, pues, por ser estándar, ¿verdad? Y luego cuando ya vinieron las locomotoras eléctricas, marca General Electric, vinieron en el 67. Habían unas que eran color amarillo. Las color amarillo eran las de la Railroad Company. Y las otras que vinieron en el 68 eran color blancas, con franjas amarillas y grises, que eran del Ferrocarril Nacional. Unas que trabajaban con vapor y otras que trabajan con carbón. Sí, las de vapor son las que usan el carbón. Perdón, esas pues eran del ferrocarril, pero las usaba mucho la tela para cuestiones de jalar los bananos y todo eso, ¿no? Sí. Máximo, cuando las compañías bananeras empezaron ese proyecto, ellos empezaron con esa... Ellas empezaron con las de vapor, fueron las primeras que vinieron acá, como le digo, en 1870. Empezaron a venir las máquinas de vapor. También hay también ferrobuses. ¿Qué función tenían esos? El ferrobús aquí habían dos, eran dos tipos, pero había uno que era color gris,
que ese está estacionado ahí en el taller, ese era considerado de lujo. Sí. Era para primera clase y había otro tipo de ferrobús que era el que tenía aire acondicionado. Ahí está también estacionado en el taller del ferrocarril en Mayo Medina. ¿Qué rutas tenían los trenes cuando llevaban pasajeros o estaciones donde? Bueno, estaciones habían bastantes estaciones, no sé, no recuerdo el número exacto, pero sí habían bastantes estaciones, pero recorría desde Ceiba, pasaba por Tela, Puerto Cortés, atravesaba aquí San Pedro Sula hasta llegar a Villanueva. Y todo eso del ferrocarril, tanto como para la economía y para nosotros la población, ¿cuál era lo más importante? ¿Qué se beneficiaba a la población? Lo que pasa es que el ferrocarril le dio un cambio en la ciudad por ser un medio de transporte rápido en aquel entonces y sobre todo económico, que es mucho más barato y menos peligroso. Imagino que es un viaje directo. Un viaje directo, bueno, sí van haciendo, pero van haciendo nada más paradas en las estaciones, pues, para que la redundancia, ¿va? No van parándose cada cuadra como ahora actualmente lo que el transporte actual, ¿va? ¿Qué países, cuánto fue la cantidad de que se invirtió en todo este gran proyecto que Honduras hasta ahora no tiene? Bueno, eso fue el escándalo de la primera deuda, ¿no? De las primeras deudas del país. Y como mencionamos al principio, fue una inversión, bueno, enviaron de Inglaterra y Francia 4 millones de libras esterlinas, de las cuales el gobierno solamente recibió 300.000 libras. Lo demás. Y esa deuda se terminó de pagar hasta hasta los 70 acá. Entonces fue la deuda de los 100 años. La deuda de los 100 años. ¿Y cuánto duró todo esto? ¿Cuánto tiempo disfrutó Honduras del ferrocarril, de la movilidad? Bueno, desde 1870 que empezó, ¿verdad? Y aquí estuvo en su apogeo, en su mayor tiempo de oro en los 70, 60, 70 y 80. Y todavía parte de los 90, ya de los 2000 para acá, ahí ya comenzó bastante el declive, ¿no? Y del famoso Machangay, ¿qué me puede decir? El Machangay, todo ese, bueno, yo no estoy seguro a cuál era el que le decían Machangay, si a uno que llevaba mercadería o a uno que llevaba pasajeros, no estoy seguro, ahí sí te metería. Sí. Pero sé que ahí en el taller de ferrocarril hay uno, que creo que es el Machangay, que es totalmente de madera y con bancas de madera ahí. Sí. Una de las causas de que por qué el ferrocarril se vino abajo, ¿qué tanto fue? Para comenzar, pues la corrupción, ¿verdad? Corrupción. El gobierno tiene que ver. Los transportistas, porque esa es mi forma de ver, ¿verdad? Pues porque como estamos diciendo, el ferrocarril es un medio de transporte barato. Y como dijimos también que va en su línea férrea sin molestar a nadie, llega más rápido a los destinos y puede llevar mucha más carga, ¿va? que un camión. O sea, si usted quiere llevar, póngale 40, 60 troncos de pino, no los va a llevar a un solo camión, ¿verdad? Sí. Tiene que ser varios, entonces ahí está el negocio. Y en el ferrocarril, póngale que en 2 plataformas colocan todo y es mucho más barato. Y hasta también que puede llevar un exagerado de vagones. Es que sí, las locomotoras, las de vapor, sí sé que tenían muchísima fuerza, pero las diésel, que son las que andan ahorita ahí normalmente, les podían pegar hasta 40 coches, ya sea de pasajeros, de carga, lo que sea, hasta de 40 a 60, y como si nada, fue una sola máquina. ¿Hay algún proyecto de poner otra vez el ferrocarril en marcha? Sí, es que ese proyecto se volvió a reactivar como bueno, recordemos que como en el 2005 ya vino bien decaído el ferrocarril, y no estoy seguro si fue en el 2009 o 2010 que lo cerraron en su totalidad y lo volvieron a reabrir en el 2011. Entonces llegaba hasta Chamelecón, iban hasta Choloma, pero a raíz de que se robaron todos los rieles, ya únicamente quedó funcionando aquí en San Pedro. Se volvió a retomar el tema de
de hacerlo interoceánico. Sí. Perdón. Y querían invertir países como China, países como Arabia Saudita, que ellos iban a poner toda la infraestructura, o sea, volver a poner los rieles, los durmientes, incluso tener toda la maquinaria. Pero quedó ahí parado el proyecto como siempre. Pero según ahorita los nuevos dirigentes que están en el ferrocarril lo quieren volver a activar desde Puerto Cortés hasta acá San Pedro. Ojalá se dé. Sí, porque esto sería muy bueno para Honduras, en el aspecto de que dice de que menos transporte público podría ser una parte y menos transporte pesado como rastras, sería Sí. Es que bueno, que todo tipo de transporte es necesario, ¿va? Sí, sí, claro. Y ahí el gusto de la gente. Sí. Hay gente que no quiere andar en ferrocarril, se van en el bus. Pero sería más equitativa la economía, pienso yo, no solo sería un solo sector. Sí. Y creo que con el ferrocarril nos ayudaría a salir del hoyo en el que está metido este país. Sí. País que no tiene ferrocarril, país que está atrasado, a mi forma de verlo. Usted ve países como México, que todavía son tercermundistas, ¿va? Pero tienen un ferrocarril que atraviesa todo el país, llega hasta los Estados Unidos y en ese aspecto andan bien, pues. O sea, ¿qué país no Muy tiene importante, ferrocarril? sí. De Centroamérica solo Honduras y Costa Rica tienen el ferrocarril, pero en Costa Rica tiene mucha más maquinaria y todo, pues. En El Salvador lo cerraron hace poquito, en Nicaragua no hay, en Nicaragua lo cerraron como en 92 por ahí aproximadamente. Me imagino que no hay tanta apoyo tanto del pueblo como de su propio sí hay apoyo gobierno. del pueblo, sí hay apoyo del pueblo. Los que no quieren son los políticos, lastimosamente, o los dueños de transporte. Sí. Son un negocio que Negociar. ¿cómo van a dejar ir? No lo van a dejar ir nunca. Entonces para ellos el ferrocarril es enemigo de ellos. Sí. Ojalá la gente nueva que está en el ferrocarril sea de otro tipo de mentalidad y que de verdad quieran apoyar, pues. Sí, sería bueno volver a traer el ferrocarril a Honduras y disfrutar, ¿verdad? Obviamente modernizarlo, pues, porque las unidades que están ahí ya tienen 53 años, que todavía funcionan a la perfección, pero siempre es bueno modernizar las cosas, pues. Habría que modernizar, también hacer cambio de rieles, porque ya son rieles que tienen 80, 90 años de estar ahí parados. Sí, imagino que hay que cambiar todo. Los durmientes, todo. Bueno, de hecho la vez pasada hay un video en mi página, que ya le vamos a decir cuál es mi página, en el que yo puse íbamos para el Ecocentro, Sí. y de repente en una de los cruces ahí en la calle, y la línea se abrió, porque el durmiente estaba muy enterrado. El durmiente es un pedazo de madera así, en el cual se ponen los rieles para que los rieles no se abran, ¿no? Sí. Entonces ese durmiente estaba totalmente enterrado y la línea se abrió y el tren se descarriló. Entonces ahí se puse el video yo cuando volvieron a encargar. Bien bonito el video. Bueno, creo que sería todo por hoy y muchas gracias, la verdad, Gracias a ustedes. por poder apoyarnos y que podamos motivar a la población y tanto a los Sí. políticos de volver a este proyecto que es el ferrocarril Sí, nacional. no, más que no. Gracias. Gracias. En el gobierno de José María Medina, durante ese primer gobierno es cuando se intenta hacer una primera contrata para obtener dinero y poder desarrollar el Ferrocarril Nacional de Honduras. Lamentablemente estos eventos fueron desafortunados para Honduras, porque los enviados plenipotenciarios del gobierno de Medina se robaron el dinero, bueno, una parte del dinero, y por otro lado, a los bancos que se le pidió el financiamiento no entregaron todo el dinero, apenas entregaron una sexta parte del préstamo. Y el proyecto fue un fracaso. En la actualidad, el único tren que se encuentra trabajando está en San Pedro Sula, que se moviliza del centro a la gran terminal de buses. En 1866, el gobierno de José María Medina concertó un préstamo con un banco inglés para financiar la construcción del FCN, pero la iniciativa se convirtió en un escandaloso caso de corrupción que dejó a Honduras sumida en una millonaria deuda externa.
el proyecto de FCN nunca se culminó. Esto provocó que en Honduras la gente se sintiera como defraudada, derrotada, porque el proyecto de un ferrocarril interoceánico, que quiere decir que atravesará Honduras del norte al sur, se veía con la esperanza del desarrollo para una nación que en aquel entonces todavía no se encontraba un derrotero firme para que alcanzara una estabilidad económica. Después de este trágico fracaso para la historia de Honduras y su economía, entraron en escena las grandes compañías bananeras. En todo caso, va a ser parte de todos los fraudes que ha habido en Honduras, el más llamado el del Ferrocarril Nacional de Honduras, que se dio en el periodo del siglo XIX. Sin embargo, algunas personas no se dieron por vencidas e intentaron de una u otra forma seguir cultivando de cuál era la idea de construir un ferrocarril en Honduras. En el año de 1904 lograron obtener ventajosas concesiones para la construcción de un ferrocarril que supliera las necesidades propias de la bananera, así como también las de los viajeros entre unos y otro punto de la costa norte. De esta forma llegamos al año 1904, donde las compañías bananeras le solicitan al gobierno de Honduras permiso para construir líneas férreas para sacar el producto más rápidamente a los puertos de embarque, que fue Omoa, Ceiba, Cortés, Tela o inclusive Trujillo. Entonces Honduras negocia con las compañías bananeras para construir líneas férreas del norte al sur. En este sentido, la expectativa era que se completara el proyecto del ferrocarril con ayuda de las compañías bananeras. Lamentablemente, las compañías solo construyeron el ferrocarril en las zonas norte, donde ellas tenían plantaciones. Esto nos explica por qué solo hoy en día encontramos el ferrocarril en la zona norte del país, desde Omoa hasta Trujillo. Precisamente a lo largo de la costa norte de Honduras se extendían los campos bananeros de donde se sacaba el producto. De hecho, las costas norte nadie conoce el ferrocarril como el ferrocarril, sino que todo el mundo le dice Machangay. Esto es un hondureñismo y es tomado precisamente de la palabra inglés machine wave, que es la vía de rieles. La gente escuchaba decir a los gringos machine wave y los hondureños le pusieron Machangay. En todo caso, el ferrocarril intentó seguirse desarrollando. Funcionó desde muchos años. A partir de los 70 empezó a sentir problemas. De los años 60 funcionó muy bien como transporte público, pero el desarrollo de las carreteras poco a poco se fue abandonando la idea de viajar en ferrocarril, al grado de que para los años 80 el ferrocarril de Honduras empezó a entrar en pérdida, quebró y fue cerrado. Las carreteras volvieron obsoletos a este medio de transporte durante mucho tiempo. La maquinaria estuvo tirado en el parque de ferrocarril en Lima, pero a partir del año 2010 un proyecto fuerte ya se incentivó el ferrocarril, se ha iniciado y de hecho ya están trabajando algunas líneas en el transporte de pasajeros de un módico costo en la zona norte. La idea es echar a andar el ferrocarril nacional y quizás, ¿por qué no?, realmente reconstruir el famoso ferrocarril interoceánico que une al Atlántico y al Pacífico por vías terrestres. Para el beneficio de todos los hondureños sería algo así prácticamente como el Canal de Panamá, solamente que por ferrocarril. Agradecemos por ver el video. Si les gustó, puede compartirlo en todas sus redes sociales. Muchas gracias.